de, de leer, yo les dije a mis hijos una vez, quien lee nunca está solo. O sea, Cierto, muy, muy cierto. Nos sí, acompañan muchos personajes, muchas historias. ¿Mande, Rosa? No, iba a saludar que bienvenido Andrés Coini y también comentarte justo con esto también del Día Mundial del Libro y de la importancia de leer de inculcarlo a nuestros hijos y pues bueno, tu dedicación en tu primer novela a tu madre por haberte enseñado a amar los libros. Yo creo que esa dedicatoria, pues bueno, debe de tener un gran significado, un gran peso detrás totalmente. De esta novela, ¿no? De la que vamos a platicar más adelante. Totalmente, y yo te voy a decir, cuando yo era chico, nosotros vivíamos en una situación no muy buena, era el gobierno militar en Argentina, era difícil, no nos iba muy bien en términos económicos, pero yo me acuerdo que mi madre siempre compraba libros, en esa época estaban los vendedores ambulantes de enciclopedias, que iban con enciclopedias y las vendían a domicilio, ella siempre compraba. Me acuerdo también que a mí me interesaba mucho la historia, entonces hay en Buenos Aires unas librerías que no sé si todavía existen, en la calle Corrientes, que era la calle central. Tenemos librerías enormes donde se vendían libros usados. Y mi madre siempre iba ahí a buscar libros sobre la historia de San Martín, de Bolívar, para leer. Y tengo esa memoria grabada en la... No sé, de veras que qué maravilla ahorita que dices de las enciclopedias que iban y te tocaban a las puertas, es verdad, llegaban a venderte libros. Claro, no sé si en México hacían lo mismo, pero me imagino que sí. Creo que Libertad claro, García está todavía en la línea, entonces Libertad, con toda la confianza, si quieres hacer comentarios, bienvenida. Estamos ahorita todavía en las redes sociales, pero ahorita en un minutito entramos ya también en la transmisión por radio. Pero, híjole, es que se antoja seguir hablando de todo esto de los libros y la pasión y las librerías. Bueno, en Argentina tiene una de las librerías más bellas que hay. Sí. Mira, en mi libro justamente yo hablo mucho sobre el comienzo del tema de los libros, ¿no es cierto? La imprenta, por ejemplo. Sí, vamos a regresar a la transmisión. La deuda, no me lo van a creer. Vendió la niña en la calle, la depravada mujer. Y de tanto ir y venir, se enamoró de Ulises. Y aunque se amaron bastante, no lograron ser felices. Regresamos a Espacio Alternativo y bueno, como ustedes escuchan, han de decir, ¿qué estamos escuchando? ¿Corridos que tienen que ver con algunos personajes de la literatura? Sí, por supuesto, es el grupo Libro Abierto, que es un grupo de allá de Baja California, que se ha dedicado durante muchísimos años a llevar los personajes de la literatura a la música popular, en este caso a hacer corridos sobre las historias que escribió García Márquez, sobre el perfume, por ejemplo, sobre muchísimos otros grandes autores. A lo mejor algún día vamos a ver si llevan a Juan de Prado, al impío en un corrido norteño. Será interesante ver eso. Y bueno, parece que todavía está Libertad con nosotros, Libertad García, pero también, ya colgó. Bueno, un abrazo a Libertad. Pero nos da enorme gusto tener la oportunidad de poder conversar esta mañana con Andrés Spokojny. Él es un activista judío argentino, presidente y director de Jewish Funders Network, que quizá en otra ocasión tendremos la oportunidad de platicar con él sobre esta fundación que se me hace también muy, muy interesante. Pero ahora, porque hay un libro que tengo que reconocerlo, no lo he terminado porque es un libro muy choncho, como decimos acá, pero sin duda que te atrapa, es un libro por demás interesante que nos traslada hasta el siglo XVII y con un personaje principal que es Juan de Prado.
un pensador que la historia olvidó, que fue católico, judío, ateo y sin duda, bueno, hereje, impío. Ya nos platicarás, Andrés Spokojny, sobre esta novela que es muy interesante porque además de trasladarnos a esta época, de hablarnos sobre este personaje que sí existió, por supuesto, obviamente es una historia novelada o una novela histórica, ya también nos platicará sobre eso, sobre Juan de Prado, sobre muchos judíos conversos o muchos católicos que se convirtieron al judaísmo o que tuvieron que renunciar al judaísmo o que al final de cuentas empezaron a dudar sobre la religión. Bienvenido, Andrés Spokojny. Un abrazo hasta Nueva York, y en el corte decíamos que hace un argentino en Nueva York. Primero, un gran placer estar contigo y con Rosa y con los oyentes, y más que nada en el Día del Libro. Bueno, ¿qué hace un argentino en Nueva York? Carne argentina de exportación. Diríamos, lo que hace un argentino en todo el mundo: toma mate, come asado y toma Malbec. Pero, por supuesto. Pero sí, aquí efectivamente, siguiendo un periplo un poco por varios países del mundo, no muy diferente al que hizo el personaje de mi libro, Juan de Prado. Él no llegó a las Américas, pero también se movió de país en país, en busca de algo que se le escapaba de las manos. Siempre estaba en busca de algo distinto. Y un poco... tal vez eso es lo que me lleva a mí también, de país en país buscando algo que es un poco ilusorio. Pero como tú decías, Juan de Prado es una figura fantástica. Yo lo único que tuve que hacer fue buscar su historia y tratar de retratarla en el papel lo mejor posible, pero la historia de él es fascinante, sí, en su propio derecho, ¿no es cierto? Sí, es fascinante, pero ¿cómo llegas justo a Juan de Prado? O sea, ¿cómo encuentras a este personaje y decides a partir de él hacer esta novela? Mira, es una muy buena pregunta, porque Juan de Prado es un personaje a quien la historia, digamos, olvida. Él tiene la tragedia, de alguna manera, de que su discípulo, que es Baruch Spinoza, lo sobrepasa en, digamos, inteligencia, en claridad, en disciplina, en pensamiento filosófico. Entonces, él es como que queda olvidado. Ahora, yo encuentro su nombre en una nota al pie, en un libro de Karen Armstrong sobre la historia de las religiones, que es un tema que me fascina. Y digo, pero ¿quién es este hombre? Yo conozco bastante bien la historia del siglo XVII y nunca escuché hablar de Juan de Prado. Entonces empecé a buscar quién era. Me di cuenta que hay muy poco escrito sobre él específicamente. Hay un solo libro escrito sobre él, que es bastante reciente, pero la historia, lo que uno puede encontrar sobre él son retazos de historia en libros escritos sobre otros temas, sobre Spinoza, sobre el siglo XVII, sobre la Inquisición. Entonces tuve que hacer una tarea, te diría, detectivesca, un poco de ir buscando, de ir rearmando la historia con indicios que iba recibiendo de varios lugares. Y fue un trayecto que me llevó, no sé, a los archivos inquisitoriales en Sevilla, a la biblioteca de la comunidad judía de Ámsterdam, que se mantiene tal cual desde el siglo XVII. Es decir, fue una peregrinación en busca de los datos sobre su vida. Sí, Andrés, algo muy interesante en la novela, en esta novela que habla de alguien, un gran personaje, un gran pensador, pero además, digo, llama mucho la atención. Estaban en la época donde todavía había perseguidos por la Inquisición, había todavía un gran riesgo de, pues, de estar retando a, digamos, contrapunteando todos estos principios religiosos con la ciencia. Entonces, creo que cuando leemos esta novela, no nada más estamos conociendo de un personaje, sino de una parte de la historia, del pensamiento, de dónde venimos, de
de abrir nuevas pues maneras de entender lo que está pasando también ahorita. Ahorita podríamos decir que hay muchos herejes, ¿no? Las instituciones están también en riesgo. ¿Cuáles serían las hogueras actuales? El Internet, estas redes sociales que queman a una persona como una hoguera en leña verde. Sí. No sé, platícanos Sí. Mira, trayéndonos tu novela también al día de hoy. Mira, yo creo que lo que tú dices es absolutamente cierto. Hoy en día no hay, digamos, inquisición física, es decir, a nadie lo queman, a menos en ciertos países todavía, digamos, desgraciadamente pasa, ¿no es cierto? Pero en el mundo occidental no hay, digamos, inquisición real como había en el siglo XVII, pero hay una inquisición en Twitter. ¿Cierto? Si tú osas, digamos, decir alguna opinión que contradice algún dogma bien pensante, Te queman en leña verde. te queman en leña verde. El famoso aquí en los Estados Unidos se habla mucho del cancel culture, o sea, te cancelan. Es decir, yo creo que lo que el libro trae es esta pelea permanente entre libertad de pensamiento y dogmatismo, entre racionalidad e irracionalidad. Y yo creo que era tan cierto en el siglo XVII como lo es ahora. Y mi novela, te voy a decir, yo la hice antes de la pandemia, pero con la pandemia se recrudecieron muchos de estos dilemas. Las soluciones mágicas frente a la visión racional de la pandemia, el creer en la ciencia, en las evidencias, en los hechos, y en creer en dogmas que no están relacionados con nada. Pero justamente en esta época, Juan de Prado es un hombre que confronta los dogmas de su época, y lo que un poco es su tragedia, que lo hace, digamos, 300 años antes de que esto se convierta en algo. Digamos, hoy en día todo el mundo de alguna manera critica algún dogma. En esa época era algo que no se hacía. Juan de Prado crece como católico, pero en realidad es judío en secreto. Entonces él se confronta al dogmatismo católico. Después vuelve al judaísmo en forma abierta, pero tampoco se siente bien con el dogmatismo judío, entonces critica a ese dogmatismo. Se vuelve en un deísta, en un filósofo deísta, pero también critica ese dogma. ¿No es cierto? Él es un hombre que ante todo reivindica su libertad de pensamiento, su capacidad de cuestionar cualquier dogma, sea católico, judío, filosófico, mismo su propia duda, él la cuestiona. Entonces me parece que en ese sentido es un valor que es sumamente importante en nuestros tiempos también, ¿no es cierto? En nuestros tiempos donde hay mucho neo-dogmatismo, dogmatismo Sí. religioso, dogmatismo político, cosas con las cuales Prado luchó en el siglo XVII, pero que todavía no hemos aprendido la lección al 100%. Y Andrés, para nosotros en México es interesante porque tenemos otra visión justo de la Inquisición de esta época que tú mencionas, porque finalmente, bueno, aquí era una lucha también de aquel que era obligado hasta cierto punto a ser cristiano y que también en algunos casos las culturas indígenas prehispánicas, bueno, seguían manteniendo sus ritos, sus tradiciones, sus pensamientos, su cosmología, ¿no? Es muy interesante. No teníamos esa parte que le pasó a Juan de Prado de ser judío. Bueno, primero ojo que sí había, en México hubo autos de fe de judaizantes, sí. En Lima también, en todo lugar en donde había Inquisición. No te olvides que se estima... Bueno, llegaron justo los judíos sefaradís también acá. Claro. Se estima que el 15% más o menos de la población hispánica que llega a las Américas son conversos, son judíos sefaradís que practican en secreto, o que practicaban ya, ¿no? En secreto el judaísmo. Y la Inquisición tuvo una actividad tristemente célebre en las Américas, hasta en Buenos Aires. De hecho, lo primero que hacen en la Revolución de Mayo en Buenos Aires en 1810 es quemar en la plaza pública
los instrumentos de tortura del Ujú. Santo Oficio, ¿no es cierto? Pero es muy interesante lo que tú dices sobre las culturas indígenas, porque en el libro yo cuento, en un momento hago un paralelismo entre los judíos y los incas en este caso, ¿no? O sea, cómo los Ujú. incas todavía bajo la opresión española, todavía esperan una especie de salvador que venga y que los libere. Y en el libro hay un diálogo donde comparan esto con el Mesías que, digamos, esperan los judíos, ¿no es cierto? Y cómo... y cómo es lo mismo, porque son, digamos, culturas que no son las culturas dominantes y están sometidas a sangre y fuego por precisamente el Santo Oficio, que más que nada no es solamente un tema religioso, sino es un tema de dominación política también. Por supuesto. Sí, sobre todo ahorita, también la época actual que vivimos, de pronto pareciera como si todo hubiera demasiado materialismo y estos dogmas religiosos de pronto están a un lado y hay vacíos, hay muchos vacíos en nuestra sociedad, en las sociedades actuales que realmente pues dan lugar de pronto a, pues también a situaciones de, pues de reformas o de nuevas cosas porque hay esos huecos y esos vacíos que no están dando certeza a la sociedad, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que pasa en el libro empieza este debate entre la razón y la ciencia, ¿no es cierto? ¿Qué se sigue? Se espera que la ciencia va a poder resolver todos los problemas del mundo. Y es verdad que la ciencia explica, la ciencia describe, pero la ciencia no responde a las preguntas trascendentales. O sea, la ciencia pregunta, digamos, responde al cómo, pero no pregunta al por qué. La ciencia te puede decir cómo fue creado el mundo, pero no te puede decir por qué. Ujú. No puede decir cuál es nuestra función en el mundo, para qué existimos, por qué existimos. O sea, te puede explicar cómo, pero no te puede explicar por qué. Entonces, lo que pasaba en la época de Prado es que la ciencia se usaba de manera descriptiva, es decir, uno creía, perdón, la religión se usaba de forma descriptiva. Uno creía que lo que la religión decía en términos científicos era literal. El mundo había sido creado en 6 días, en fin, se tomaba la religión como un libro científico. Lo que Prado dice es, no, usemos la ciencia para explicar el mundo y usemos la religión para preguntas trascendentales como las que tú decías, Rosa, de buscar una dimensión espiritual a la vida, ¿no es cierto? Que eso de última la ciencia nunca va a poder responder. La ciencia te va a poder explicar, pero nunca te va a poder satisfacer tus necesidades espirituales, de cierta manera. Y cuando nos olvidamos de eso, surgen alternativas para reemplazar eso, que no siempre son muy buenas. O sea, el creer en el dogmatismo político hoy en día, creo yo que tiene que ver con un vacío religioso, con un vacío espiritual más que religioso. La gente necesita creer en algo, entonces cree, por ejemplo, en un político, en un artista, en una secta, en una cosa así, porque la necesidad humana de creer existe. Al final de cuentas no hay un ateo absoluto. No hay un ateo absoluto porque mismo, y esto es lo que Prado descubre, mismo el ateísmo es un dogma. Es decir, Claro, claro, eh, claro. eh, eh, El no creer, el creer, el creer, el no creer. claro, lo que Prado se da cuenta es que una vez que empiezas a dudar de los dogmas, eso no tiene un botón de off. Es decir, no se apaga, ya está. Has entrado en este camino de dudar de los dogmas y no lo puedes apagar, no puedes volver atrás. Entonces él termina siendo justamente un personaje trágico porque no encuentra su lugar, no encuentra su espacio. Porque de todo duda, entonces no se conecta finalmente con nada. Pero eso fue otro aspecto que también me fascinó en el personaje y Rosa, a tu punto, conecta con el presente también. Nosotros vivimos en un mundo en donde no sabemos muy bien a dónde pertenecemos. O sea, vivimos, tanto ustedes en México, yo en Argentina, somos culturas mestizas, Sí. culturas, yo en mi caso aún más, tengo estas dudas, digamos, existenciales todo el tiempo de quién soy, ¿no es cierto? Pero yo creo que en cierto modo el ser humano moderno tiene estas dudas, tiene
esto del no saber a dónde pertenece, no saber quién eres realmente. Y en la época de Juan de Prado empiezan esas dudas. Él es el primero, de hecho, que empieza a tener esas dudas, porque si lo pensamos en el medioevo, uno era quien la sociedad le decía que fuera. Es decir, no podías elegir, no podías decir yo voy a ser judío, yo voy a ser católico. Nacías judío, nacías católico, eras lo que eras. Nacías carpintero y vas a ser carpintero toda tu vida. Nacías en Sevilla y vas a vivir en Sevilla toda tu vida. No había movilidad social, espiritual, económica, religiosa. Hoy en día es justamente lo contrario. Uno tiene que elegir su propio camino. Y elegir tu camino te genera angustia, te genera ansiedad, porque tienes que decidir y toda decisión genera angustia. Entonces, este es el mundo que también preanuncia Juan de Prado, ¿no es cierto? A través de su vida llena de aventuras y cosas que le van pasando, que si quieren hablamos en un momento, pero por eso también es un factor interesantísimo. Tiene una vida de película Juan de Prado, pero lo más importante es que preanuncia un poco esta ansiedad, esta angustia del modernismo de tener que encontrar su propia identidad. Sí, y justo, qué bien que lo mencionas, Andrés Spokojny, quien es el autor del Impío, que aparte de basarnos en este personaje, no solamente la novela tiene que o trata sobre esta duda y este existencialismo, sino por supuesto es una novela llena de aventuras. Claro. ¿Sí? Claro, la vida desde de él que empieza, desde que empieza. Desde que empieza, es una vida, claro. y esto es todo real. Cuando antes tú me preguntabas si era una historia novelada o una novela histórica, se sitúa un poquito en el medio, porque todos los acontecimientos que se relatan en el libro sucedieron, son acontecimientos reales, y efectivamente Juan de Prado tiene una vida increíble. Yo cuando leía decía, esto es una serie de Netflix, esto, o sea, las cosas que le pasan a este hombre son increíbles. Y yo como novelista, un poco siempre, cuando empecé el libro decía, bueno, voy a inventar la historia, voy a hacer, digamos, algo ficcional, pero lo que me pasaba es que encontraba cosas de su vida real que eran mucho más fascinantes de lo que se me podía ocurrir. Por ejemplo, cómo él se escapa de la Santa Inquisición es novelesco, es cinematográfico prácticamente. Y esto es todo real. Además, un personaje que es lo que llaman los pícaros del siglo XVII, o sea, una figura, digamos, con muchas pasiones, con pasiones muy fuertes, un mujeriego empedernido, también un hombre muy generoso. Él era médico, como tú has dicho, pero era médico de pobres, era médico de plaga. Él iba durante las pestes, durante las plagas, cuando ningún médico quería ir a trabajar, él iba y se voluntarizaba. O sea, una figura, digamos, como muy apasionada, de pasiones fuertes, de pulsiones importantes, que se mete en problemas por ser mujeriego 1000 veces, se mete en problemas por no poder controlarse en muchos casos. Es decir, una figura compleja pero fascinante, y le pasan cosas increíbles, en momentos históricos increíbles también. Es decir, es un hombre que se cruza con Rembrandt, se cruza con Descartes, se cruza con personajes históricos en un mundo en transición. Pues agradecemos muchísimo a Andrés Spokojny, la verdad que invitamos a todos a que busquen este libro. El Impío finalmente está en las tiendas electrónicas, está en Amazon, está hasta en Gandhi, o inclusive lo pueden pedir también en Gandhi, perdón el comercial, y se lo mandan directamente a su casa, aquí en México, sin costo. Y seguramente en las librerías que tenemos también en Nuevo Laredo, pregunten en Educal, que está ahí en la biblioteca Octavio Paz, que hay una tienda de Educal y que se los pueden mandar pedir. La verdad es un libro fascinante. Agradecemos muchísimo tu participación, y bueno, quedamos como Juan de Prado, con muchas dudas, con muchas ganas de seguir platicando contigo, y te invitamos para que en otra ocasión podamos platicar de qué sigue, qué viene después del Impío,
también de tu labor tan importante que has realizado a través de tu fundación. Un abrazo. Muchísimas Andrés gracias. Spokojny. Un gusto. Hasta luego. Saludos hasta Nueva York. y Un Rosa, abrazo. Rosa, antes de irnos, me voy a aventar un gol y queremos invitarlos también a ver si se te antojan unos cuernitos de ensalada de pollo, ensalada de coditos, frappé de matcha con chocolate, entre otras bebidas. Ya me dio hambre, ¿eh? Y la verdad que sí se me antojan. Busquen en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Mercado Verde NLD. Mercado Verde NLD. Y ahí pueden mandar su mensaje para los pedidos. Pueden ordenar vía Facebook o WhatsApp en las páginas y encuentran ahí también el número. Un abrazo a Carolina Romero Mendiola, mi sobrina que tiene esta iniciativa y que la verdad, no porque sea mi sobrina, pero todo es riquísimo lo que prepara. Pues vamos a buscar ahorita terminando el programa. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, Héctor, pero mañana es la entrega de los premios Oscar, que como sabemos, bueno, pues la gran meca del cine Hollywood, pues hace esta entrega. Esta es la 93 ceremonia de premios Oscar. Sabemos que el año pasado pues hubo un paréntesis que se realizó en febrero de manera híbrida y bueno, ahora va a ser también presencial y con no mucha gente, pero va a haber muchos artistas entregando, muchas estrellas entregando los premios. Y nada más ya, para antes de irnos, mencionar las películas que están nominadas como mejor película: El Padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. Fíjate que en Sound of Metal, nada más para estar atentos en la entrega, están ahí 3 mexicanos que son de los nominados, que son los que participaron en estos premios Oscar con la realización del sonido de esta película y que bueno, están felices por la nominación, esperemos que ganen. Y por supuesto la que se quedó fuera, que fue la de Ya no estoy aquí, pues no quedó seleccionada, pero una excelente película. Y pueden ver en internet, en Netflix, El Juicio de los Siete de Chicago, Mank, y creo que son esas 2 las que están ahorita. Y el agente Topo, El Agente Topo, que también está nominada como película extranjera. Claro. Así claro. Es. Y entonces sí vamos a ver algo, si no en el cine. Claro, vámonos, no sin antes nada más enviar un abrazo a Federico Schaffler, hablando de escritores, ya lo platicaremos con él, que también se comunicó con nosotros, la señora Hinojosa que dijo que está leyendo La Dama del Alba, así que un abrazo a todos ustedes y qué tal si nos escuchamos la próxima semana.